10:01 de la mañana, avanza nuestro programa y es momento de recibir a Fernando Amado, diputado del Frente Amplio, escritor, que llega con este libro, un nuevo lanzamiento, Conspiración República, 200 años de la influencia masónica en Uruguay. Cuarto libro sobre la masonería, un tema que evidentemente al diputado le apasiona y que ha tenido muy buena repercusión. ¿Cómo le va? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Encantado de estar por acá. ¿Cuánto piensa Fernando Amado en su día a día sobre la masonería? Esa es una pregunta que me hago personal. No es una asociación. Sí, evidentemente hay un interés especial. Yo creo que tiene base fundamental en que no es algo que uno vaya a develar o a entender digamos, en una investigación, ¿no? Ni tampoco en un año o 2 años, ¿no? Es como que vas abriendo puertas, es como que vas entendiendo y entendiendo la lógica interna y entendiendo una cantidad de cosas que por eso también, yo diría, el paso de los años permitió no solo acumular una cantidad de información, de documentos, digamos, que están en este libro, sino que también a mí me permitió todo el paso de esos años ir entendiendo y metiéndome en el clima, llamémosle, de ese submundo, no por nada negativo, ¿no? Sino ese mundo particular que es la institución masónica. Y lo otro que creo que tiene mucho que ver con este libro y tiene que ver con el interés es la influencia que ha tenido en otro país. O sea, si fuera un país, el nuestro, en donde quizás la masonería no hubiese tenido influencia, como puede pasar en varios países del continente, en donde quizás la influencia no ha sido tan importante como en la del Uruguay, bueno, sería distinto. ¿En qué aspectos tuvo influencia, por ejemplo? Bueno, lo recorre el libro, ¿no? Este libro lo que recorre justamente es, de alguna manera, el hilo masónico detrás del hilo histórico del Uruguay, de la época ¿no? colonial a la actualidad. Exactamente. Entonces, hay momentos de la historia en donde la masonería dice presente con mucha fuerza, ¿no? ¿La dictadura? Yo diría que en orden de importancia en cuanto a la influencia, si vamos a la historia más antigua, ni hablar, tuvo un protagonismo fundamental en lo que fue el proceso libertador, o sea, el proceso de independencia en nuestro país. Ahí la masonería, los masones tuvieron una importancia superlativa, porque no hay que olvidarse que estábamos en un momento en donde esto era una colonia, virreinato, monarquía, iglesia católica, y las logias, es decir, traían las ideas de la libertad, de la igualdad, de la fraternidad, de generar una república, o sea, todas las nuevas ideas que andaban en el mundo, ¿no? Y que habían conquistado Francia, que habían conquistado Estados Unidos, otras revoluciones independentistas en el continente, bueno, habían llegado a nuestro territorio. Entonces, ahí tuvo un rol protagónico. Tuvo un rol protagónico, si me salto bastante en la historia porque sé que los tiempos son cortos, en ponerle fin a la Guerra Grande. O sea, los uruguayos nacimos como república, pero a los 7 años andábamos de vuelta a los sablazos, ¿no? Y con 2 gobiernos al mismo tiempo, el del Cerrito y el de la Defensa. Entonces, el nacimiento de las divisas, Partido Colorado y Partido Nacional. El fin de esa guerra y el nacimiento de lo que estudiamos muchas veces en el liceo de la política de fusión, que era, bueno, a ver, los partidos traen sangre, traen división, traen caudillismo, traen enfrentamiento armado. Entonces, bueno, los mejores blancos y colorados, lejos de los caudillos y más bien los doctores y la gente razonable al gobierno, bueno, eso fue algo que tuvo una impronta masónica muy fuerte y de hecho trajo a 2 presidentes masones en ese momento. Entonces, no fue menor, y gabinetes enteros de integrantes de la masonería. ¿Y cuántos presidentes en total tuvo Uruguay vinculados a la masonería? Sí, ese no es un dato que por sí solo, digamos, arroje, bueno, fíjate la cantidad de masones que fueron presidentes de la República. Fueron 9, ¿no? Es decir, no es un número que uno diga, bueno, mueve la aguja en términos, pero sí los momentos. O sea, por ejemplo, el otro momento histórico absolutamente determinante tiene que ver con principios del siglo XX, o sea, más exactamente en 1914. O sea, en 1914, después de Valle de Ordóñez, Feliciano Viera, que es el electo presidente, la candidatura, se pergeñó un plan para que él fuera el presidente, y todo eso nació de adentro de la masonería. Y yo encontré justamente los documentos que están en este libro que muestran el plan fríamente calculado para que no solo un hermano masón fuera presidente de la República, sino para que se generara el ambiente para la reforma de la Constitución, la reforma que nos permitió ser lo que somos hoy. Porque hasta ese momento el Uruguay
era un país con religión oficial, y esa religión oficial era la católica. La Entonces, secularización. claro, y el Estado, es decir, todos los edificios del Estado que hoy conocemos para registrarnos, para atender a los ancianos, para el MIDES, es decir, para ponerlo gráficamente, la enseñanza, todo era de la Iglesia Católica, era como el brazo de descentralización de las actividades de Estado en manos de la Iglesia Católica. Entonces, esa Constitución, que tiene una inspiración masónica potentísima, porque la laicidad es una bandera clave de la masonería uruguaya, de la impronta de la masonería uruguaya, logró que existiera un cambio de la Constitución, que existiera un artículo 5, redactado de puño y letra por Vázquez Acevedo, un masón blanco, y digamos, se cristalizó ese artículo 5 en donde se dividió finalmente, quirúrgicamente, en negro sobre blanco en la Constitución, la Iglesia del Estado, con todo lo que fue, ¿no? Porque marcó nuestra historia. Claro, porque fuimos muy tempranos en ese sentido. O sea, por un lado fue un lío bárbaro porque, obviamente, la Iglesia Católica llevaba casi 100 años de ser Estado y de ser justamente... Entonces, también estaba no solo el tema... La Iglesia Católica no era solo un asistente espiritual, religioso, sino que era un actor político. Entonces, como actor político, justamente era el auxiliar de los gobiernos legítimamente elegidos en la acción de gobierno, ¿no? Entonces, en el despliegue en el territorio. Entonces estaba el tema de las propiedades. Bueno, es decir, las propiedades que se habían hecho con la plata de la gente, con la plata de los impuestos de la gente, ¿qué pasa? La solución transaccional en esa instancia fue: dividimos quirúrgicamente, nada de la religión tiene más que ver con las cosas del Estado laico puro, aseguramos el pluralismo religioso, la libertad religiosa, el pluralismo religioso, y se encontró una solución transaccional de ese momento en donde, bueno, los edificios de la Iglesia Católica, etcétera, bueno, se les dejaron a la Iglesia Católica y se exoneró, eso viene de aquel momento, de impuestos a cualquier tipo de religión. Sí, una secularización que además después marcó sin duda la historia del Uruguay. Es que somos como somos absolutamente, sí, porque se logró parir prematuramente, anticipadamente, en lo que tiene que ver con la historia del mundo, diría yo, de la región ni hablar, ¿no? Sí. Esa impronta de formación laica que después a veces funciona, a veces no. En el caso nuestro hizo carne en la sociedad uruguaya y todos lo vivimos con naturalidad. También las decisiones políticas que vinieron luego reafirmaron esa idea, ¿no? De esa mirada de país. Pero yo quería consultarle por el presente. Sí. Da la sensación que la masonería de antes era mucho más elitista, ¿no? Como que era masón los que tomaban realmente las decisiones del país, personas de la élite cultural, y como que hoy la lista es medio, bueno, no sé, un poco más abierta, un poco más plural. Una apertura de la masonería. Ahí se cruzan dos cosas, o sea, se cruzan dos realidades. No es lo mismo la masonería del siglo XIX, ¿no? Esta que hablábamos, que colaboró fundamentalmente y fue protagonista en el nacimiento del Uruguay, que la masonería de la que hablábamos ahora, más bien tejiendo constitución y cambio constitucional en 1918, ya con una organización mucho más estructurada, etcétera, que tenía sí una característica muy sobresaliente en cuanto a que sus integrantes eran personas muy destacadas. De hecho, en 1917, para poner un ejemplo muy concreto, el presidente de la República era masón, el presidente de la Suprema Corte de Justicia era masón y el presidente del Senado era masón. La cúpula policial también integra la masonería. Sí, pero por eso las contradicciones, o sea, cuando decimos, bueno, la actualidad. En el libro yo lo que trato de mostrar, incluso me ha traído bastantes líos en estas semanas que tiene que ver con los nombres y con los nombres sobre todo de personas actuales. Vos ya sabías de esto. Sí, digo, es decir, sarna con gusto lo pica. Es que aparecen nombres de comunicadores, de... Claro, pero eso que apostaba Maggie en cuanto a de que quizás esa diversidad va en detrimento de la calidad o del elitismo, ¿no? Sí. Yo me resisto a ese atajo. ¿Por qué? Porque en la masonería del Uruguay hoy es verdad de que digamos, hay una cantidad de integrantes que hace que sea imposible que sea elitista como hace 100 años, porque si estamos hablando de miles de integrantes, bueno, cambió el paradigma, digamos, del ingreso, cambió el paradigma de... Por otro lado, en el libro está en detalle, la diversidad
de profesiones y de ámbitos de los que provienen personas que ingresan a la masonería es absolutamente fantástico. O sea, no es aquello de que eran solo los doctores, los militares. Evidentemente tiene otros objetivos. Es decir, es otra época, tiene otros objetivos, ¿sabes por qué? Porque el objetivo político de la masonería, el plan político de la masonería, de alguna manera se vio coronado con esa constitución, porque lo primero fue un cambio político radical de lo que había. O sea, había monarquía, Iglesia Católica, y pasamos a república, división de poderes, ciudadanía, derechos, deberes, etc. ¿Ha perdido a 100 años, laicidad. Y ahí, digamos, el plan político de la masonería terminó hace 100 años. Entonces, la masonería hoy no tiene un plan político. Lo que tiene es decir, una organización que integran hombres y mujeres, que tiene un camino espiritual también, un camino de perfeccionamiento individual, que obviamente tiene influencia porque cuando tenés una institución con miles de integrantes, hay miles de integrantes anónimos, pero también hay miles de integrantes que tienen peso en sus actividades y de alguna manera convive el masón bajo perfil que va a hacer su trabajo en su logia y a perfeccionarse individualmente con pesos pesados del Uruguay. Tenemos que cerrar, nos quedan un montón de preguntas y a mí las ganas de saber si sus colegas diputados le comentaron, che, no, para un poquito con lo de los masones, porque hay varios que son masones ahí dentro de la Cámara de Diputados. Gracias por la visita. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Encuentran el libro, por supuesto, en todas las librerías, es un buen regalo para la Navidad y ya va por su segunda edición. Vamos ahora a actualizar la información internacional.